Contáctanos. En Facebook. En YouTube. TikTok. Instagram. Noticieros en línea. Necesitamos hablar. 7 de la tarde con 39 minutos, estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues hablar de cifras, siempre dicen por ahí que los números son fríos, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar que estos números representan una realidad que viven miles y miles de leoneses, pues sí es un punto en el que nos tendríamos que detener para saber qué estamos haciendo para mejorar estas condiciones de nuestra sociedad. Hoy está con nosotros David Herrerías, coordinador del grupo No Más Pobreza. Gracias por estar con nosotros, David. Gracias, Ale, por la invitación, con mucho gusto. Pues hace unos días hubo un evento aquí en la ciudad de León, Guanajuato, justamente en la Universidad Iberoamericana, en donde, entre otras cosas, se exponían las cifras relacionadas a la pobreza en León, que vamos a ser sinceros, David, son cifras escandalosas a nivel nacional. Primero que nada, me encantaría que nos hablaras de estas cifras. ¿Qué tanta pobreza hay en León? Mira, algo que ya se había dicho hace más de un año, porque eso lo publicó el Coneval, la institución que mide la pobreza a nivel nacional y que es una institución muy respetada, es que León es el municipio que tiene más pobres en números absolutos a nivel nacional. Es decir, no hay ningún municipio que tenga más pobres. Hay mucha gente que se escandaliza y dice, no, ¿y cómo? ¿Y Oaxaca? Bueno, sí. Hay municipios en Oaxaca que a lo mejor tienen una mayor proporción de pobres, ¿no? Que a lo mejor el 70 o el 80% de la población es pobre. En León, no, en León a lo mejor estamos rondando el 50%, 52% de la población, pero con la cantidad de gente que vive en León, pues entonces tenemos 850 y tantos mil pobres en la ciudad de León. Y muchos se extrañan, ¿no? Porque decimos, bueno, una ciudad de León, parte del corredor industrial, una ciudad pujante que tiene una industria como lo es el cuero calzado, como lo es el zapato. ¿Cómo es que León es una ciudad tan pobre? Tendríamos también que hablar de los tipos de pobreza, ¿no? ¿Por qué? Mira, es que, bueno, eso es lo que es escandaloso y es algo que nos tiene que hacer pensar, porque León y Guanajuato son entidades que crecieron por encima de la media nacional durante los últimos 20 años, ¿no? Es decir, crecimos más como Producto Interno Bruto, el total. Pero ese crecimiento se da en buena medida con base en salarios bajos y a veces incluso como en empresas que son productivas, entre comillas, pero a fuerza de incluso no pagar el seguro social o no tener buenas condiciones para los trabajadores. Entonces sí es de llamar la atención y sí es un momento en el que nos tenemos que preguntar. El grupo de No Más Pobreza surgió hace como un año también y es un grupo que me gusta porque está integrado por algunos que estamos desde la sociedad civil, que tenemos asociaciones civiles de desarrollo comunitario, pero también varios empresarios, entre ellos algunos muy conocidos como Rafi Yamín, que es empresario y también tiene asociaciones civiles, Salvador Suárez, Mauricio Bataglia, que son empresarios, pero que ellos mismos se dan cuenta pues que esto es una cosa que no puede ser. Es decir, fíjate, de esta cifra de pobreza en León, en los últimos 5 años, en León, no en los últimos, sino del 2015 al 2020, según cifras del INEGI, en León tenemos cerca de 300,000 nuevos pobres, un poco menos. Eso quiere decir que estamos produciendo cerca de 160 pobres al día, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? A lo mejor muchos de estos pobres son gente que tiene empleos informales, probablemente. Bueno, no probablemente, seguramente una buena parte tiene empleos informales. Pero lo que es muy importante es que muchas de estas personas que son pobres son personas que trabajan, ¿sí? La mayor parte de los pobres en León no son gente que como de repente dicen, ay, es que no quieren trabajar. No, son gente que trabajan 8 horas diarias,
que pierden a lo mejor otras 2 horas, sí, o a veces más, que pierden 2 horas a lo mejor también en la ida y vuelta del trabajo, y que llegan a su casa y lo que ganan no les alcanza más que para sobrevivir en la rayita, ¿no? Que incluso pues no se pueden dar la libertad de comprar cierto tipo de alimentos, que tienen una dieta limitada en su variedad porque no les alcanza, que no tienen capacidad de ahorro, que no saben qué van a hacer en el retiro, porque aún estando en empresas formales que les den que les paguen su seguro social y estén pagando su fondo para el retiro, con esos sueldos, cuando lleguen a los 65 años, eso que les van a dar no les va a servir para sobrevivir. David, me estás diciendo que es gente que literalmente sobrevive. Trabaja para sobrevivir. Eso es lo que es dramático. Y son más los que viven así que los que vivimos de otra manera en León. ¿Sí? Hay un 50 y tantos % que son pobres, que no les alcanza para tener 2 canastas mínimas, ¿no? Hay otro porcentaje que Coneval le llama que son vulnerables. Estoy redondeando mucho las cifras para que nos demos más una idea. Vamos a pensar que son 50% que son en pobreza. Hay otro 30% que Coneval dice que son vulnerables. Es decir, es gente que a lo mejor en ingresos sí tiene lo suficiente, pero tiene otras carencias. Por ejemplo, no tiene seguridad social, entonces no tienen un acceso al crédito del Infonavit. Y entonces cuando se enferman tienen que vender todo lo que tienen porque no tienen seguridad social, etcétera. Esos son otro 30%, ¿no? Ahí están pues todos los tianguistas que han aumentado exponencialmente en los últimos años, la gente que está haciendo su luchita por todos lados y que a lo mejor eso le da para ganar más que si estuviera en una empresa, pero como no tiene seguridad social, no tiene casa propia o no tiene algún tipo de carencia, es vulnerable, está sujeta a lo que le pueda pasar. A ver, David, podemos ya hablar entonces de estas cifras que tenemos a grandes rasgos, un 50, 30 que decíamos en vulnerabilidad y pues bueno, 20 que me imagino que es el que hay más o menos. Que somos los que estamos ahí respirando. Como el tiempo es poco, lo que yo te quiero preguntar es, ¿qué hacer? Tal vez de manera sencilla diríamos, pues bien fácil. Si lo que está generando esta pobreza son los salarios bajos, pues hay que aumentar los salarios, que pudiera ser una de las opciones, ¿no? Pero también cuando volteamos a ver a los empresarios como que dicen, oye, siempre a mí, siempre nos imaginemos al empresario y queremos ver como el malo, el que se sube al carrazo y se va. Pero la realidad es que hay de empresarios, como hay este empresario que se sube al carrazo y tiene los millones ahí, también hay este empresario que literalmente va al día, donde apenas la paga para la renta, en donde está cubriendo la raya, en donde, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué volvemos a ver? ¿Qué solución le ves a este problema? México es un país en el que nos hemos acostumbrado que al interior de las empresas haya gente que gane muchísimo y gente que gane muy poco, ¿no? Okay. A esa diferencia, digamos, entre lo que gana menos en una empresa y el que gana más, que se le llama como el abanico salarial, en México es de los países que lo tienen más abierto. Hay un dato bien interesante que mide el porcentaje del PIB que se queda el asalariado y el que se queda el dueño del capital, ¿no? En los países europeos del primer mundo, el porcentaje del salario, cuando tú mides el Producto Interno Bruto, dices, bueno, de ese Producto Interno Bruto, en los países avanzados el 52, 53, 48, en esos rangos está en el salario, es decir, que se reparte en partes iguales. En países no tan avanzados como Chile está en el 40%, en México está en el 28%. O sea, somos un país que le da mucho más al capital que al trabajador. Pero más allá de eso, como para llegar a cosas concretas, mucho lo que estamos proponiendo nosotros y que gente, por ejemplo, en Chihuahua ya lo está haciendo, es hacer un esfuerzo en las empresas de reducir ese abanico salarial, ¿no? Entonces, no se trata nada más de decir vamos a subir todos mis salarios de la noche a la mañana, tiene que ser un proceso gradual, etcétera, pero también de irle subiendo a los salarios más bajos,
Ok. ¿no? De hacer los ajustes necesarios. De hacer los ajustes. Vamos a pensar, en enero va a haber que hacer ajustes por inflación y entonces vamos a subir los salarios. Entonces vamos a tratar de subirle a los salarios de hasta abajo el 15% y no el 7%. Y vamos a hacer un esfuerzo para que los salarios de arriba me aguanten. Okay. ¿No? Los de más arriba que me aguanten y vamos a subir con los salarios de más abajo. Hemos hecho como algunos estudios porque en cada rama de la industria puede ser diferente y puede ser más o menos gradual. Pero eso es posible, si logramos además que ningún trabajador gane, por ejemplo, en el corto plazo, que digamos nadie debe estar abajo de los 8,000 pesos mensuales, aunque lo ideal, según un estudio que se presentó en este foro, es que nadie gane abajo de los 10,000 y tantos pesos mensuales, pensando que cada familia pueda tener 2 ingresos, porque lo que necesita una familia para vivir dignamente serían 20,000 pesos mensuales. Pero vamos a pensar que logramos que en el corto plazo se puedan subir a 8,000 pesos mensuales en la mayoría de las empresas, en el gobierno como empleador, que ningún empleado público gane menos de eso, que nosotros no le paguemos menos, porque eso no nada más es para los empresarios, ¿eh? A veces tenemos gente que trabaja en nuestra casa, un jardinero, también hay que pagarle seguro social y también hay que tenerlo, nos toca a todos. Si logramos eso, ese dinero además es muy importante, ¿por qué? El dinero que le das a los grandes ejecutivos, que es un dineral, parte se gasta en la ciudad, pero gran parte se gasta afuera. Todo el dinero que le pagas a la gente de los niveles más bajos se gasta en León. Entonces, si logramos que las empresas formales y las empresas chiquitas, los que sea, vayan subiendo poco a poco el salario de los demás abajo, ese ingreso además se va a gastar en la taquería, van a comprar más zapatos, van a comprar cosas que antes no compraban, de ropa. Entonces, ese dinero empieza a moverse en la misma comunidad y entonces incluso empieza a incidir hasta en el comercio informal, ¿no? En los pequeños negocios porque empieza a circular dinero. Creemos que eso es posible y creo que es cosa como de no decir, es que estos son comunistas. No se trata de eso, se trata, es como de elemental justicia, pero además de conveniencia propia de la ciudad, ¿no? David, voy a hacer una pausa y ahorita regresamos porque también quiero que para cerrar me digas, ok, eso nos toca a nosotros como ciudadanos, como empleadores, como a los empresarios y demás, pero ¿qué le toca al gobierno? ¿Hay políticas públicas que se puedan aplicar a la de ya? ¿Me lo cuentas ahorita? Claro que sí. Necesitamos hablar. Contáctanos. En Facebook. En YouTube. TikTok. Instagram. Noticieros en línea. Estamos de regreso, estoy con David Herrerías, coordinador del grupo No Más Pobreza, hablando de la pobreza que hay aquí en la ciudad de León, Guanajuato. David, nos quedamos en las políticas públicas. ¿Qué hay que hacer para mejorar este tema de los índices de pobreza? Mira, yo creo que hay un asunto como muy grandote que México optó desde los años 80 y Guanajuato pues, ha optado muy fuerte, que es apostar como por traer inversiones. Pero desgraciadamente, como que la lógica ha sido, vamos a traer inversiones a partir de ofrecer mano de obra muy barata, ¿no? Y eso no es casual, pues, que en México como que si te acuerdas de la Comisión de Salarios Mínimos, incluso servía no para actualizar los salarios, sino para seguirlos manteniendo bajos durante muchos años. Entonces hay un asunto ahí estructural que hay que pensar como política económica, es decir, que se vengan empresas, pero que vengan comprometidas las empresas que lleguen a Guanajuato, que estén dispuestas a no pagar por debajo de la línea de pobreza. Y que los altos mandos también se contraten aquí, ¿no? Nunca se los traigan y que se dé más países. empleo a altos mandos, es decir, que realmente su planta laboral realmente se vaya contratando gente de aquí para que esa riqueza se vaya quedando aquí. Eso es parte como de una política económica. Hay otras cosas. El gobierno es quizá el principal empleador en Guanajuato. Entonces, si el gobierno se compromete a que nadie en la administración pública esté por debajo de la línea de la pobreza, eso es un gran impulso. Por otro lado, si el gobierno también quiere impulsar esto, se puede comprometer a que establezca políticas para que de manera preferente todos los servicios del gobierno, las compras, etcétera, se establezcan con empresas que estén libres de pobreza, ¿no? Okay. La Alianza por la Prosperidad, que es otra iniciativa que se arrancó hace poco, está promoviendo un distintivo que va a ser un distintivo que se dé a las empresas libres de pobreza. Entonces, si el gobierno dice yo voy a contratar preferentemente empresas libres de pobreza, entonces eso va a ser un estímulo para que las empresas
estén libres de pobreza, ¿no? Entonces hay muchos otros estímulos que se podrían dar a las empresas libres de pobreza y creo que en eso el gobierno puede ayudar mucho. Pues te agradecemos mucho, David Herrerías, coordinador del grupo No Más Pobreza. Gracias, qué charla tan interesante, y pues ojalá que todos pongamos de nuestro granito de arena para mejorar estos índices de pobreza en León, que como le decimos, pues son escandalosos y están a la vista de todos nosotros, pero muchos preferimos hacer como que no vemos. Muchas gracias. Sí, pues gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias. Vamos a dar el rol por México, ¿algo? Ya nos vamos. Ay, se me fue volando el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana a 6:30 de la tarde. Soy Ale Magaña. Como siempre, los invito a vivir intensamente y que pase lo que tenga que pasar.